Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dele un abrazo y bendígalo en el nombre del Señor. Dígale, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Y vamos a ir a la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, mientras hablamos de llamados para bendición. Y la lectura la tenemos aquí en primera de Pedro 3, versículos 8 y 9, que nos dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Y los hijos de Dios vamos a repetir: sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y diga: yo he sido llamado para heredar bendición. En el nombre de Cristo. Amén. Padre, te pedimos que bendigas esta palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, y que cada uno de nosotros que hemos sido llamados para heredar bendición, la recibamos en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. De modo que hemos sido llamados para heredar bendición. Y déjame decirte algo: una vez que la bendición es dada, no puede ser quitada por el hombre. Puede ser que Dios retenga la bendición por alguna razón, por desobediencia, por pecado, pero la bendición no va a ser quitada. Y la palabra de Dios nos habla en el libro de Génesis, en el capítulo 27, sobre la historia de la bendición de Jacob. Y nos dice la palabra del Señor: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados
como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que le encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela, y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes de que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido,
y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Hoy vamos a hablar de la obra de la cruz de la bendición, cómo nosotros que merecíamos maldición somos benditos por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La palabra del Señor que recién hemos leído nos habla de Isaac, estando ya viejo. Como nos dice la palabra que ya sus ojos se habían cegado, muy probablemente porque tuviese cataratas o alguna otra forma de retinopatía que le había hecho perder la vista, pero la realidad es que él ya estaba muy anciano. Y entonces le habló a su hijo Esaú para bendecirlo, y recién hemos visto todo esto que ha sucedido, cómo Sara y cómo Rebeca y su hijo Jacob conspiraron para que recibiese la bendición Jacob en lugar de Esaú. La palabra del Señor nos muestra que conspiraron de tal manera que la madre le dijo a Jacob que iba a utilizar las pieles de esos cabritos para reemplazar los vellos de Esaú, su hermano. Y nos llama mucho la atención muchas partes en este texto que hemos leído, porque nos habla de esta suplantación que nosotros podemos ver muy mala, pero estaba dentro del plan de Dios, y cómo Jacob recibió esa bendición tan preciosa que nos dice en el versículo 27, capítulo 27, versículo 27, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y luego inicia la bendición: Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Esta es la bendición de la prosperidad. Le estaba dando la bendición de la prosperidad. Versículo 29, sírvante pueblos y naciones se inclinen, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu Padre. Le está dando la bendición de la autoridad, del señorío. Y a continuación viene la bendición espiritual: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. De modo que fue tremenda la bendición que Dios le dio a Jacob a través de su padre Isaac. Una bendición que le correspondía a Esaú. Y la palabra del Señor nos dice que recién salió Jacob de la presencia de su padre Isaac, cuando llega Esaú y se presenta ante él cuál era el plan original, y nos dice la palabra del Señor que Isaac se estremeció grandemente cuando le dijo que era Esaú. Y nos dice la palabra que con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme a mí, Padre mío. Y nos dice la palabra, y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y nos dice: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Acuérdese que aquí nos están hablando de 2 tipos de bendiciones. Una de ellas era la bendición de la primogenitura, la bendición espiritual. Y la siguiente era la otra bendición, que era la bendición material. Entonces ya anteriormente Jacob le había cambiado a Esaú, su hermano, la bendición espiritual, que no le interesaba para nada a Esaú. Y eso mismo te puede estar pasando a ti, que tú no valoras la bendición espiritual. Puede ser que tú nada más valores la bendición material. Muchas personas están en esa condición, pero Dios le iba a dar a Esaú 2 bendiciones: la bendición espiritual
y la bendición material. Como Esaú era un hombre del campo y un hombre que estaba acostumbrado a andar con los animales y dormir en el campo, etcétera, pues no estaba muy interesado en las cosas espirituales. Y aquí vemos dos hijos totalmente opuestos, uno interesado en las cosas materiales y otro interesado en las cosas espirituales. Jacob estaba más interesado en las cosas espirituales. La palabra nos dice que él vivió pues pegado a su madre, pegado a su casa. En cambio Esaú andaba en el campo, andaba allá lejos. Entonces cuando se viene la oportunidad de Jacob de intercambiar la bendición, le pide a Esaú su hermano la bendición de la primogenitura, que era la bendición espiritual, y se queda con ella. Posteriormente viene el momento donde Isaac bendice erróneamente a Jacob por Esaú, y ahora recibe Esaú la bendición material. Entonces, por eso es que Esaú se quejaba amargamente al decir, ya me ha quitado 2 veces, me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y tremenda palabra cuando nos dice la Escritura que le dice Esaú a Isaac, su padre, ¿no has guardado bendición para mí? Qué tremendo esto que un hijo le diga a su padre, papá, ¿no has guardado una bendición para mí? Y de nuevo nos dice la palabra, más adelante, nos dice el versículo 38, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Solamente una bendición, que es la bendición de la primogenitura. La bendición de la primogenitura es del hijo mayor. La bendición de la primogenitura espiritual es de Jesucristo, quien es el primogénito entre todos. Y la palabra de Dios nos dice que Esaú le dice a su padre Isaac, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y entonces la bendición que da Isaac a su hijo Esaú viene a ser casi una maldición, porque le dice, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Aparentemente esto se oye muy bonito, pero le estaba diciendo que iba a vivir todo el tiempo en el monte y que el firmamento iba a ser su cobija, que iba a vivir todo el tiempo fuera de casa. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Prácticamente esta bendición fue una maldición. Y dice, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y ponga mucha atención en esto que dice, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. También le profetizó Isaac a Esaú que cuando fuese Esaú mayor, el yugo, la presión de Jacob sobre él iba a terminar. Tremenda palabra de Dios. También más adelante en las Escrituras podemos ver cómo cuando se acerca la bendición final de Jacob por sus hijos y por sus nietos, toma a Manasés y a Efraín, su hermano. Manasés era el mayor, Efraín era el menor, y entonces los bendice. Y deposita Jacob la mano derecha de mayor bendición sobre Efraín, quien era el menor, y la mano izquierda, que era la mano de la menor bendición, sobre Manasés, quien era el primogénito. Entonces viene José, el padre de Manasés y Efraín, y le dice a su padre, te has equivocado, padre. Y entonces le dice Jacob, no me he equivocado, así es, y como lo he hecho, será. Y esta es la señal de la obra de la cruz, de la sustitución, por medio de la cual nosotros merecemos el castigo, el infierno, el juicio, el sufrimiento, la enfermedad y el infierno,
y por causa de Cristo nuestro Señor, quien es el primogénito, pero al cruzar las manos, Dios con nosotros nos ha dado la bendición de la primogenitura y le dio a Jesús el juicio, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento y la separación. De modo que esta obra de la sustitución es muy importante porque nosotros merecíamos todos esos juicios y todos esos castigos y por causa de la obra de la cruz nosotros hemos sido hechos libres y hemos sido llamados a heredar bendición. La palabra del Señor nos enseña que a través de esta obra de la sustitución, donde nosotros merecíamos la muerte, hemos recibido vida eterna. Cuando nosotros merecíamos las heridas, hemos recibido salud y sanidad. Cuando nosotros merecíamos el juicio, recibimos misericordia. Cuando nosotros merecíamos dolor por los pecados, recibimos el perdón de los pecados. Cuando nosotros merecíamos el rechazo, recibimos aceptación. Todo eso sucedió por causa de la obra de la cruz del Calvario. Y vamos a ir, dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Todo lo malo que debió venir sobre nosotros por causa del pecado fue pasado a Cristo. Y todas las bendiciones de Jesucristo pasaron a nosotros. ¿No le parece tremendo eso? Todo lo malo que venía sobre nosotros por causa de ser pecadores quedó en Jesús y todo lo bueno de Jesús pasó a nosotros. Número 6, versículo 27, nos dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y los hijos de Dios, repetimos, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador personal, tú recibes la bendición del nombre de Dios. La bendición del nombre de Dios. Alguien diga: cuando yo recibí a Jesucristo, recibí la bendición del nombre de Dios. Y uno de sus nombres es Yahvé Jireh, el Señor nuestro proveedor. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Alguien diga: mi Dios suplirá todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una vez más, mi Dios suplirá todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una vez más, mi Dios suplirá todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Está convencido? Es palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto significa que todas las bendiciones del Antiguo Testamento son de nosotros, por causa de Jesucristo. Y la palabra de Dios nos lo dice claramente en la carta a los Gálatas, cuando nos dice que las bendiciones de Abraham pasaron a nosotros por medio de Jesucristo. Las bendiciones del Antiguo Testamento, nuestro Dios es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo para que pasaran los hijos de Israel. Nuestro Dios es el mismo que hizo caer maná del cielo. Nuestro Dios es el mismo que alimentó a Elías y que cuando se encontraba con aquella mujer viuda en Sarepta de Sidón le hizo llegar alimento a Elías. Él es nuestro mismo Dios. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Fíjese esto que le voy a decir. Dios proveerá aquello que Él mismo guía a hacer. Y los hijos de Dios repetimos: Dios proveerá aquello que Él mismo guía a hacer. Nosotros lo decimos con otras palabras:
Dios no te manda a la tienda sin darte con qué. Dios no te manda a la tienda sin darte con qué. Dios provee lo que guía. Dios provee lo que guía. Cuando hemos sido guiados a hacer algo, Dios ha provisto. 3 veces hemos ido a predicar a Alemania e Italia. 3 veces. La Iglesia El Camino ha levantado los fondos para tener una administración en Alemania, Italia, Francia, España, Polonia. 3 veces. 3 veces. Porque lo que Dios guía, Él provee. Repita usted, lo que Dios guía, Él provee. De modo que lo que tenemos que estar seguros es de la guía de Dios. Por eso tenemos que ir a Él en oración, en la palabra y buscar su guía, porque Él provee lo que guía. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dios hará un camino donde no lo hay. Dios dividió el Mar Rojo para que pasara Moisés y el pueblo de Israel. Así también Dios derramará su pan para ti y para mí. Me recuerdo cuando recién nosotros comenzábamos nuestro ministerio allá en el año de 1983 y pues no teníamos las enseñanzas completas y dentro de ella la enseñanza de la ofrenda. Y entonces pues prácticamente estábamos expensos a lo que Dios nos hiciera llegar de alguna manera sobrenatural. Y por varios años, por cerca de 3 años, estuvimos de una manera tan tremenda padeciendo económicamente, pero oiga esto que le voy a decir, Dios jamás nos dejó sin alimento, ni sin techo, ni sin vestido. Él proveyó esos 3 años que estuvimos sin ningún tipo de sostenimiento. Venía la Comisión Federal de Electricidad a cortarnos la luz y luego venía agua y drenaje a cortarnos el agua y el teléfono pues es lo primero que te cortan, ya no lo habían cortado. Entonces eso era canción de todos los días, llamadas de teléfono, en fin, todo eso. Y Dios estuvo haciendo su obra sobrenatural. Y una de las veces que más me recuerdo es que mi esposa abre el refrigerador y solamente había, pues ya saben la escena, un tomate aplastado, una cebollita vieja desgajada, la botella del agua fría y no había nada más para comer, no había nada más. Y entonces ella se hincó, levantó los brazos al cielo y dijo, gracias Señor, porque nos das el privilegio de ser tus siervos. Y como le digo, nunca nos quedamos sin alimento. Ella cerró ahí el refrigerador y pues a veces teníamos un plato de caldo cloc cloc, ahí con algunos fideos nadando y mis lágrimas caían sobre el plato de sopa, de caldo con sopa y caían mis lágrimas a la hora de la bendición. Padre, gracias por estos alimentos que nos das. Gracias por el privilegio de ser tus siervos. Bendícelos, santifícalos en el nombre de Jesús. Y mis lágrimas cayendo ahí en el plato. Y dimos gloria al Señor. Y Dios me mostró su palabra que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que hay 2 maneras de aprender la palabra de Dios, leyéndola y viviéndola. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y pudimos comprobar que Dios nos alimentó y nos alimentó y nos alimentó hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor Jesucristo. Jamás nos ha dejado sin sostenimiento. A veces se cierra un corazón de alguna persona que ha sido grande ofrendadora. ¿Se imagina usted que la obra está considerando la ofrenda de tal persona que regularmente ofrenda cierta cantidad, una cantidad un poquito mayor a las normales, y de pronto después de varios meses o después de varios años de estarlo haciendo,
¡pum!, la suprime y ya no da nada a Dios o da cualquier cosa. O se va de la iglesia y de pronto la iglesia necesitaba esa cantidad, esos 5,000 pesos, esos 3,000 pesos, esos 2,000 pesos, esa cantidad que estaba acostumbrada la persona a dar, de pronto la quita y haz de cuenta que a ti te rebajan el sueldo de una quincena a otra. Se queda la obra necesitando de ese dinero, pero Dios suple, Dios suple. De modo que es el creyente el que pierde la oportunidad de participar en el reino de Dios, en la obra misionera más grande que hay, que es ganar las almas en esta vida para la eternidad. Y yo le doy gracias a Dios porque la Iglesia El Camino es una iglesia que ha repartido material evangelístico en cantidades industriales. Yo creo que hemos repartido varios millones de folletos de salvación en 9 idiomas, lo que es todo un récord para una iglesia latinoamericana. Así es que Dios nos ha dado el privilegio de testificar por medio de folletos todo Norteamérica, Centro, Sudamérica, la región central de Europa. Todo eso nos ha dado el privilegio el Señor de sembrar. Han existido folletos de la Iglesia El Camino en el periódico Le Monde de París, en el Observatorio Romano del Vaticano, en el Corriere della Sera de Roma, en los principales periódicos. Ahí hemos puesto folletos de salvación, folletos de Cristo. De modo que la persona, imagínate que abre Le Monde y aparece, que es el periódico de París, aparece el plan de Dios para la salvación en francés, no en español, no en inglés, en francés. Habla el Corriere della Sera en Roma y sale el folleto en italiano. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ese es un privilegio que nosotros tenemos. Y no lo pudiésemos hacer si no hubiese ofrendas. Y si las ofrendas no son suficientes, pues lo que hacemos para Dios no lo pudiéramos hacer. Por muchos años estuvimos apoyando la salida de judíos de todas partes del mundo, judíos de Rusia especialmente, hacia Israel. Y eso no lo pudiéramos haber hecho si no hubiésemos contado con esas ofrendas. De modo que la Iglesia El Camino tiene muchas cartas buenas delante de Dios, de las cuales tú eres participante. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, recibe la bendición del nombre de Yahvé Nisí, el Señor nuestra bandera. ¿Sabías que estás en una guerra? ¿Sabías que estás en una guerra espiritual? Cada persona que recibimos al Señor Jesucristo, entramos inmediatamente en una guerra espiritual. Por eso algunas personas dicen, ¿por qué cuando recién recibí a Cristo me pasó esto y me pasó lo otro, y me pasó acá, y me pasó allá? Y a veces no son cosas buenas. Bueno, es porque nos encontramos en una guerra espiritual. Y muchos cristianos no quieren saber que nos encontramos en una guerra espiritual, pero eso no hace la diferencia. Estamos en una guerra espiritual. Y la bandera es un símbolo de guerra. Esa bandera de Yahvé Nisí, el Señor nuestra bandera, es una bandera para la guerra espiritual. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el privilegio de ganar. No solo de competir, no solo de luchar, sino de ganar. Y es tiempo para que la iglesia de Jesucristo se levante y vaya contra Satanás, que nos ataca, quien es el ladrón que no ha venido sino a hurtar, matar y destruir. Él sabe hacer su trabajo, ahora necesitamos nosotros hacer nuestro trabajo y levantarnos en armas, en las armas de la oración, del ayuno, de la humillación del corazón, de la entrega, en esas armas. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, tú tienes el nombre de Dios que es Yahvé Raá, el Señor nuestro pastor. Y nos dice el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Repita junto conmigo, Jehová es mi pastor.
Una vez más, Jehová es mi pastor. Una vez más, Jehová es mi pastor. ¿Lo cree? Bueno, entonces cambia la cara. ¿Estás necesitando algo? Seguramente que sí, pero Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es lo que necesitas? Amor, nada te faltará. Provisión económica, nada te faltará. Paz en el matrimonio, nada te faltará. Paz con los hijos, nada te faltará. Bendición de la salud, nada te faltará. Bendición en la armonía, en el trabajo, en la escuela, nada te faltará. La traducción de King James y la Nueva Versión Internacional nos dice, Jehová es mi pastor, nada desearé. ¿Qué le parece eso? Nada desearé. O también nos dice, si el Señor es mi pastor, no tendré nada en deseo. No tendré nada en deseo. Y nos lo sigue diciendo a lo largo del Salmo 23, no necesitarás alegría porque Él unge tu cabeza con aceite. No necesitarás descanso porque Él te hace descansar en delicados pastos. No necesitarás perdón porque Él restaura mi alma. No necesitarás compañía porque Él está muy cerca de ti. Él es Yahvé Shammah, el Señor que está aquí. Cuando dele gloria, honra y alabanza al Señor. Cuando Samuel se le aparece el Señor en voz audible, en tiempos del sacerdote Elí, ustedes saben que cada vez que oía la voz de Dios, Samuel, Samuel, Samuel iba con Elí, quien era su pastor, era el sacerdote, y le decía, mande, ¿en qué te puedo servir? No, yo no te he hablado. Y otra vez, no, yo no te he hablado. Y otra vez, no, yo no te he hablado. Dijo, le ha de estar hablando Dios. Y entonces le dijo Elí a Samuel, cuando vuelvas a oír esa voz, tú dile, heme aquí, Jehová, heme aquí. Entonces volvió a ocurrir esa voz y entonces le dice Samuel, heme aquí, Jehová, que tu siervo escucha. Y de ahí nace la expresión de Yahvé Shammah, el Señor está aquí, el Señor está aquí. En nuestras traducciones dice Jehová sana, pero o Jehová Sama, pero es Yahvé Shammah, el Señor que está ahí. Me acuerdo en una ocasión, pues yo soy espiritual, mis hermanos, y en una ocasión, una noche, estaba yo caminando ahí por nuestra acera de nuestro hogar, ahí en la iglesia afuera, y era de noche, estaba muy bonita la noche, y yo creo que acababa de despedir a algunos hermanos, y de pronto estaba muy oscuro, y escuché una voz que decía, José. Quería saber, volteando para todos lados, quién me estaba hablando, y una vez más, José. Volteando para todos lados y no encontraba quién me estaba hablando. Dije, es Dios, es Dios. Porque cuando tú estás con las cosas de Dios, pues piensas en el Señor. Y entonces me quedo así esperando, José. Y volteo y era mi vecino que estaba en el carro tomándose unas cervezas ahí. Y me estaba hablando. Pero bueno, el que es espiritual es espiritual. El que es espiritual es espiritual. Bueno, es algo parecido a lo de Yahvé Shammah, pero acá a nivel regiomontano, ¿verdad? De modo que no necesitaremos compañía porque Él estará cerca de nosotros. No necesitaremos prosperidad porque Él prepara una mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y una cosa muy importante que dice este Salmo 23, al final, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Esto quiere decir que el bien y la misericordia son dos pasamanos divinos por los cuales nosotros iremos toda la vida. El bien y la misericordia. ¿Qué podemos esperar de Dios? El bien y la misericordia. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, el Señor, moraré por largos días. Bendito sea Jesucristo. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, Él te ha puesto la bendición de su nombre. Y uno de sus nombres es Yahvé Rofeca, el Señor nuestro sanador. Tú puedes estar llorando en este momento, tu corazón puede estar dolido, pero déjame decirte que Jesús es un Jesús sanador. Y diga conmigo, Jesús es un Jesús sanador. Él sabe cómo estás y dónde estás. Y lo que hizo antes por ti, lo hará de nuevo. Lo que hizo antes por ti, lo hará de nuevo. El que nos sanó hace 6 meses es el que nos sanará ahora y nos sanará mañana. Me gusta mucho la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, cuando nos dice, Él es quien nos libró y nos libra, y estamos seguros que también nos librará. Nos libró en el pasado, nos libra en el presente, y estamos seguros que nos librará en el futuro. El mismo que nos libró, nos libra, y estamos seguros que también nos librará. Jesús sana los cuerpos, Jesús sana los corazones, Jesús sana las mentes atormentadas, Jesús sana las emociones. Jesús es el sanador mayor que el cáncer, mayor que cualquier tipo de tumor. Nos acaba de sanar el Señor 2 personas con cáncer incurable, tremendo, sin esperanza, sin esperanza. Y les digo a las personas, pase el domingo a dar testimonio. Es que me da vergüenza. O alguna otra persona, es que me da vergüenza porque lo tuve en la matriz, lo tuve en un pecho. Pase adelante y dé testimonio de la sanidad de Jesucristo. Tenemos que dar testimonio de que Jesús es un Jesús que sana y que sigue sanando. No porque alguna persona en el pasado no se sanó, tú creas que Jesús ha dejado de ser Jesús sanador. Jesús sigue sanando y seguirá sanando porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, Él es Yahvé Makadech, el Señor nuestro santificador. Dice el Señor en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Este es un mandamiento en la palabra, sed santos como yo soy santo. Diga, yo tengo que ser santo porque Dios me dice que debo ser santo. Yo mucho tiempo estuve luchando con este versículo de la palabra de Dios porque decía, ¿cómo esta es una orden de Dios? Sed santos como yo soy santo. ¿Cómo voy a hacerle para ser santo? Ya encontré la respuesta. La respuesta es un nombre. Yahvé Makadech, Jehová nuestro santificador. Él es el que nos santifica, no nosotros a nosotros mismos. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, Él te vuelve santo. Si tú lees las cartas del Nuevo Testamento, vas a encontrarte que dice que están dirigidas a los santos de la iglesia de Corinto, a los santos de la iglesia de Galacia, a los santos de la iglesia de Éfeso, a los santos de la iglesia de tal y cual. Esas cartas fueron dirigidas a santos. Y esos santos estaban vivos y leían cartas. No sé si entiende lo que quiero decir. Santos que estaban vivos y leían cartas. No santos que estaban muertos y que no pueden leer nada. Sino santos que estaban vivos y leían las cartas del Nuevo Testamento. De modo que cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador personal, te es aplicada la santidad de Jesucristo. ¿Y cuál es la santidad de Jesucristo? Total y absoluta. Ese es algo que nos viene cuando recibimos al Señor Jesucristo, de las muchas cosas que nos vienen. A eso se le llama santidad posicional. Somos santos en posición por haber recibido a Cristo. Pero hay otros 2 tipos más de santidad. La santidad experiencial,
que esa es la que vamos viviendo día con día en la medida en que nos entregamos al Señor, y la santidad glorificada, que es la que recibiremos cuando estemos en la presencia de Dios. De modo que Jehová Makadesh, o Yahvé Makadesh, el Señor nuestro santificador. Y debemos saber que nuestra fe es una fe santa. Nuestro libro, la Biblia, es una santa Biblia. Nuestro Dios es un Dios santo. Nuestro Salvador es el Santo Jesús. Nosotros vamos a la santa ciudad de Jerusalén. Todo lo que hay en la Biblia es santo. A lo mejor tú no estás muy interesado en la santidad, pero si lees Hebreos 12:14, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Léalo, Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. En una ocasión, un maestro de mis hijas les dijo en la escuela, para ir al cielo no se necesita ser bueno, se necesita ser santo. Yo dije, es como el burro que tocó la flauta. Dijo una gran verdad sin darse cuenta. Para ir al cielo no es necesario ser bueno, es necesario ser santo. ¿Y cómo le vamos a hacer? La única manera es aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Es la única manera de volverse santo por posición. Entonces el Señor nos ve y podemos ir al cielo. Pero sin santidad nadie verá al Señor. De modo que muchas personas buenas irán al infierno. Sorpresa. Y muchas personas malas irán al cielo. Nosotros nos vamos a sorprender cuando vayamos al cielo y veamos personas malas que conocimos estar en la gloria del Señor porque aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal. Y personas, quizá amigos, familiares de nosotros, que los conocimos por buenos, que de pronto no van a estar en el cielo, porque en el cielo no entran las personas buenas, sino las personas santas. Santas. Y ese es un llamado para entregar nuestro corazón a Jesucristo. Solo las personas santas entran al cielo. ¿Estás interesado? Si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, Él es Yahvé Tzidkenu, el Señor nuestra justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es vivir bajo los principios y estándares de Dios. ¿Cuáles son los estándares de Dios? Su palabra. Este es el estándar de Dios. Esta es la medida de Dios. Si nosotros somos enfrentados a la medida de Dios en nuestra carne, no tenemos oportunidad. Pero si nosotros nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, tenemos la justicia que nos es imputada por causa de haberlo recibido. Y Él se vuelve para nosotros Yahvé Tzidkenu. Hay muchas personas que odian la Biblia porque es un libro santo, es un libro de justicia. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, Él es Yahvé Shalom, el Señor nuestra paz. Y tú necesitas ser bendecido en tu familia, en tu salud, en tu situación económica, en tus relaciones interpersonales. Pero oiga esto, nadie puede tener la paz de Dios sin antes tener la paz para con Dios. Vamos a ir a la palabra, al libro del profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3. Este es un versículo para memorizar. Nos dice la palabra, maravilloso, vamos a leer juntos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bendito sea el Señor Jesucristo. Fíjese que dice la palabra, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 3 veces se nos menciona la palabra tú o ti. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 3 veces. Y dice el versículo 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor
está la fortaleza de los siglos. Así es que no podemos tener la paz de Dios sin antes tener paz para con Dios. ¿Qué es la paz para con Dios? La paz para con Dios es la paz de la salvación. Es la paz del nuevo nacimiento. Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, justificados pues por la fe tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, justificados pues por la fe tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paz para con Dios. Paz para con Dios es la paz de la salvación. Tú recibes al Señor Jesucristo y te viene la paz para con Dios. Es la paz de la salvación. Es la paz posicional. Es la paz del nuevo nacimiento. Entonces, como tengo la paz para con Dios, ahora puedo tener la paz de Dios. La paz de Filipenses que nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo podemos nosotros entender que una persona que ha perdido a un ser querido tenga paz? Solamente por haber recibido a Jesucristo. No hay otra manera. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ver a un familiar en el ataúd, en la casa funeraria, verlo allí y tener paz, la única manera es habiendo hecho a Jesucristo tu Salvador personal y sabiendo que esa persona también recibió a Cristo. Porque cuando nosotros sabemos que la persona que fallece tiene a Cristo en su corazón, pues tenemos mucha paz, porque sabemos dónde está y algo mejor, sabemos que le vamos a ver de nuevo. Alguien diga, yo voy a verle de nuevo. ¿No le parece maravilloso? Cuando hemos perdido a alguien que tiene a Jesucristo, estamos seguros que le vamos a ver de nuevo. Pero si esa persona no recibió a Jesucristo, no la vamos a ver. Ya no la vamos a ver. ¿Por qué? Porque no estará en las moradas celestiales, no estará en el cielo. Así es que, gracias a Dios por la santificación, gracias a Dios por la justificación, gracias a Dios por la paz. Y esa paz de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Yo quisiera preguntarte, ¿te gustaría tener la paz de Dios? La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que guarda los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, necesitas a Jesucristo. No te estoy invitando a cambiar de religión, sino a tener salvación y tener la paz y la bendición de Dios para tu vida. Hemos leído en las Escrituras que dice el Señor que hemos sido llamados para heredar bendición. ¿Quisieras recibir a Jesucristo en tu corazón? Ora junto conmigo en voz alta. Dios Todopoderoso, te doy las gracias por esta oportunidad. Sé que soy un pecador y necesito tu perdón. Estoy dispuesto a abandonar el pecado con tu gracia. Lava mis pecados con la sangre de Jesús. Jesús, me arrepiento de todo pecado, de toda miseria, de toda falta que haya cometido en mi vida. Lávame con la sangre de Jesucristo. Señor Jesús, entra a mi corazón y a mi vida. Sé mi Salvador, sé mi Señor. Dios, gracias por tu gracia. Gracias porque el Espíritu Santo está en mí y Él me ha dado su nombre para ser bendecido. He sido llamado a heredar
bendición. Y te pido que Yahvé Jireh, el Señor mi proveedor, esté conmigo. Que Yahvé Nisí, el Señor mi bandera, pelee las batallas por mí. Que Yahvé Raá, el Señor nuestro pastor, provea de todo lo necesario para mi hogar. Que seas Yahvé Rofé, el Señor mi sanador, para que Él me sane y sane a los miembros de mi familia. Que sea Yahvé Makadesh, el Señor mi santificador, para que me santifique y santifique a los miembros de mi familia. Que sea Yahvé Sidkenu, el Señor nuestra justicia. Que sea Yahvé Shalom, el Señor nuestra paz. Sé todo esto, Señor, en mí, y bendice a mi familia, en el nombre de Jesús, porque pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amigo, amiga, usted que nos ha visto a lo largo de esta transmisión, déjeme decirle, no importa dónde esté, el Señor le ha llamado a heredar bendición. No tiene usted por qué considerarse una persona maldita, una persona fuera de cualquier bendición, porque usted ha sido llamado a heredar bendición. Lo único que necesita y necesitaba es hacer a Jesucristo su Salvador personal. A través de Él recibimos todas las gracias, todos los favores y bendiciones. Si usted ha hecho a Jesucristo su Salvador personal y por alguna razón no nos vemos aquí, con seguridad nos veremos allá. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea el Señor Jesucristo.